La IA no va a tener la capacidad de notar la inflexión de tu voz, por lo menos por ahora. No va a tener la capacidad de notar una pausa en respiración y lo que significa esa pausa según lo que se está conversando. De repente los científicos le dicen a la señora que pare las expresiones, que paren sus expresiones. Está ahí, pero que paren sus expresiones. Y esa señora se queda ahí, está presente, pero no está conectada. Y el niño en menos de 2 minutos empieza a angustiarse, empieza a gritar, empieza a llorar, empieza como a desesperarse. Entonces no solamente es que tenga las posibilidades de que eso esté, sino la posibilidad de conectarte. Y eso es algo que fundamentalmente tenemos nosotros los humanos. ¿Qué creen ustedes que son las partes de ustedes que hoy al menos, son irreemplazables? Reemplazable en uno mismo, siento que mi creatividad, mi forma de interpretar ciertos elementos, integrarlos, Todos los años de experiencia en marketing, por ahora no me da una intuición de saber más o menos qué hay que hacer o qué no, los errores, los miles de errores que he cometido. Y además la IA, bueno, no es que vaya a reemplazar al profesional, pero sí va a reemplazar al profesional que no está usando la IA, que no sabe cómo se usa la IA. Posiblemente lo que haces hoy en día te puede reemplazar una IA gratis en un servidor de la empresa o en tu computador. Yo creo que... Hola equipo, ¿qué tal? Buen día, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que está totalmente pegando. ¿Cómo pasamos de golpe de la era de la información a la era de la inteligencia? Eso en el podcast de hoy y lo vamos a ver desde 3 ángulos distintos. Por un lado, desde la educación, cómo nos hacemos cargo de todo este nuevo paradigma, el valor laboral y, por supuesto, el coaching desde lo humano. ¿Cómo está Gonzalo? ¿Cómo está Gustavo? Muy bien. Todo bien. Excelente equipo. Bueno, por acá, Ricardo, quien les habla. Fíjense que viendo, ¿cierto?, cómo ha venido evolucionando nuestra sociedad, nuestra humanidad. ¿Se acuerdan de la era industrial? Luego de la era industrial, ¡pum!, saltamos a la era de la información con el Internet, las enciclopedias digitales, etcétera. Pero hoy estamos en la era de la inteligencia. ¿Sí? Y eso viene con un cambio muy potente y el día de hoy desde Mindset Mastery Lab lo vamos a conversar con 2 personas también que son referentes como Gonzalo y Gustavo. Gonzalo lo vamos a ver desde el ángulo laboral, ¿cierto? Desde la tecnología, el marketing, la programación. Muchas personas están pensando que estos cambios pueden quitarle sus trabajos. De hecho, uno ve la publicidad, la han visto cuando dice Sí. Cloud viene destruyó la industria de los desarrolladores de contenido o destruyó tal cosa, como que la inteligencia artificial viene a reemplazar con fuerza. Pero también viene toda la parte humana, la interacción, el pensamiento crítico, etcétera. Entonces ahí también con Gustavo vamos a conversar de eso. ¿Cómo les suena esto? ¿Cómo ha sido su semana con respecto a estos temas, equipo? Bastante movida yo que, por ejemplo, tengo que trabajar mucho con IA y dar clases con IA. Lo que aprendo en una semana es ya demasiada información, pero muy bien, mucho contenido y mucho valor. Hoy me recuerdo cuando, ¿te acuerdas, Gustavo, que Gonzalo comentaba que el tema del marketing, ¿cierto? En un momento ya lo tenía como dejándolo, pero la inteligencia artificial vino a ser su aliada y a reencantarse con lo que él hace con tanta expertise. Lo Sí, yo estaba reconectó. harto del marketing, sobre todo porque había muchos problemas tecnológicos. Yo avanzaba con algo, activaba una campaña, fallaba la campaña. Activaba una página web, súper entusiasmado, todo bien, y fallaba, entonces había que estar peleando con la tecnología. Y ahora eso la IA lo hace increíble, muy buena para buscar errores y autocorregirse antes de entregar el resultado final. Es maravilloso, ¿sabes qué? Yo tomando en cuenta lo que me ha pasado por lo menos en estas últimas 2 semanas, he estado trabajando con un equipo para un lanzamiento de un producto digital. Y yo me puse como a hurgar en las IA. Yo no sé programar. En mi vida he programado y mucho menos sé de diseño, nunca lo estudié. Y me puse a buscar en las IA y traté de como de hacer solicitudes de dame un prompt que me permita diseñar esto. Y me fui a una IA especializada e hice un video de intro. El típico formato YouTube quedó espectacular. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, qué maravilloso. Ahora tenemos este alcance que no es solo que te ahorras tiempo y dinero, sino es el depender del otro, como dice Gonzalo. O sea, a veces hay unos problemas tecnológicos que te truncan el proceso como que te desencanta. En cambio, aquí lo haces tú solo, no dependes de nadie, lo haces. Estoy 100% seguro que hay gente que tiene ciertos niveles de manejo en la IA que lo va a hacer
exponencialmente superior, pero ya tú consigues un buen resultado de lo que sabes y eso es bien chévere, bien interesante. Sí, Sí. totalmente impresionante. La información está disponible, pero tomarla y ponerla a ejecutar respecto a tus planes, a tu objetivo, es súper necesario, es esencial. Y justamente con esta frase de que la IA viene a reemplazar, ¿cierto? Bueno, ahí con Gonzalo lo vamos a ver también, pero es necesario tener otra postura. La era de la información ha muerto, como se dice, y la era de la inteligencia es la que viene a tomar protagonismo. Y por supuesto, a mí me llama mucho la atención desde la educación. Hace tiempo viene sonando cómo hay que hacerse cargo desde las aulas, porque esta de formar gente que sepa mucho. Me acuerdo de un humorista, decía él, ¿se acuerda de esa profesora que decía que no podías estar con la calculadora? Así que tenías que aprenderte todas las matemáticas y le muestra el celular y dice, mire, y claro, tú vas con una calculadora para todos los lugares. Pero lo importante, o sea, es necesario, por supuesto, conocer operatoria, conocimiento, pero tan importante es tu pensamiento crítico. ¿Cómo lo ven ahí con respecto al pensamiento crítico, equipo? Absolutamente necesario. Sin eso se pierde lo que es la identidad y ahí deja de ser favorable la inteligencia artificial. Yo creo que esto es un aliado, es como este segundo cerebro que vino para ayudarnos y para colaborarnos. Coincido completamente contigo. Yo creo que la era de la información está muerta. Lo que viene es la era del procesamiento de datos, cosas que las IAs hacen en fracciones de segundo. Ahora tenemos acceso a cualquier cantidad de información porque todo el mundo está como abocado a cargarla a las redes o todos los sistemas de captación de información de mucho material. Y los que tenemos cierto criterio, cierto pensamiento crítico, podemos hacer ciertas descripciones que permitan extraer lo que verdaderamente sirve, porque a veces las IAs alucinan. Entonces, empezar a entender cuál de la información que estoy recibiendo de verdad me funciona, cuál es la veraz, cuál es la que está más actualizada. Así que sin duda, si tú no tienes pensamiento crítico, vas a tener un balde de información que no vas a saber cómo utilizar. Y hay que tener, bueno, aparte de pensamiento crítico, también el conocimiento de saber lo que estás haciendo, porque si no, claro, yo puedo pedirle a la IA que me haga algo de marketing, pero si yo nunca supe ciertas fórmulas básicas de escritura persuasiva, si nunca supe algo de anuncios, un poco de cada cosa, me va a llevar por un resultado que no necesariamente es el correcto. Y en esto, si lo trasladamos a educación, ¿cómo lo ves tú, Ricardo, que eres profesor? Por ejemplo, en un colegio o en una universidad con la IA que está ahora, ¿cómo la prohibirías? ¿Permitirías que los alumnos lo usen? ¿Cuál es tu mirada ahí? Oh, sí, por supuesto que la tienen que usar, pero en conjunto desarrollar ciertas habilidades de pensamiento, de trabajo en equipo, de Claro. relacionamiento humano. Es necesario ponerse de acuerdo, es necesario entender, o más que entender, aceptar las diferencias, por supuesto, que hay en los equipos, la empatía, es decir, cómo se siente el otro cuando yo hago algo. No, no tengo que entenderlo, no tengo que ponerme solamente de mi lupa. Y fíjense que hace poco una universidad hizo un experimento, tomó dos grupos de personas. A una les dio todas las herramientas IA para que desarrollaran un tema que les iban a proponer en el ejercicio. Y a otro grupo les colocaron revistas, les dieron tijeras, papelógrafos, ¿se acuerdan? Como aprendíamos, como presentábamos en la antigüedad. Y, por supuesto, tenían que exponerlo, y las personas que tenían IA tenían mucho mejor manejo de los temas, lo presentaron de mucho mejor manera, con mucha extensión de contenido, y lograron una presentación muy impactante. Las personas que tenían los elementos tradicionales hicieron una presentación acotada con los elementos que tenían, había un tiempo acotado también, pero lograron también el cometido y presentaron, por supuesto, la calidad o la cantidad de contenido no era de las características de la IA. Pero ¿qué pasó? Al cabo de un mes volvieron a llamar a estos dos grupos de personas, ahora ya sin ningún material, y les pidieron que volvieran a hacer la presentación. Las personas que habían trabajado con IA no tuvieron muchas herramientas para defenderse, no recordaban la información que habían realizado, mientras que las personas que habían hecho a la antigua, por decirlo de algún modo, Wow. tenían prácticamente todos los contenidos y lograron presentar con mucha más eh, impacto que el grupo de la IA. Entonces, eso te demuestra
que la información está disponible. La IA te va a entregar todo de la manera que tú quieras, con los colores, con el formato. Pero si tú no sabes bien lo que le estás pidiendo, si tú no sabes bien qué es lo que quieres lograr, cómo quieres llegar a ese público, por ejemplo, estás perdido, porque el contenido va a seguir creciendo y cualquier persona eventualmente va a reemplazar ese contenido, esa información. Pero somos el eslabón entre esa información y esa tecnología o esa inteligencia, y justamente es el pensamiento crítico que lo conecta. Y eso es una realidad y es justamente la fragilidad que tiene hoy día el sistema educativo si no se hace cargo de este fenómeno. Y hoy día está ocurriendo en las universidades. Yo converso con profesores universitarios y te dicen, oye, ¿cómo están llegando hoy día los chicos a primero, segundo, tercer año, cuarto año? Entonces está llegando esto que pasaba en los colegios hace, no sé, 10 años atrás, está ahora entrando a la universidad, más o menos con las mismas características. Chicos que no están comprometidos con sus propios estudios, no saben si realmente se van a quedar en esa carrera o no, o la van a cambiar. Las universidades están preocupadas por el tema de la retención y por otro lado esa como falta de compromiso a la misma fenómeno laboral. Es decir, ellos ya como que están percibiendo que no van a trabajar quizás en lo que están estudiando y se sienten un poco también descomprometidos. Qué bárbaro. Hace poco veía, no sé qué presidente fue, Ricardo, no sé si fue China, me parece que fueron los chinos, que mandaron eliminar por cualquier cantidad de carreras que ya no son funcionales, las eliminaron de plano. Y yo sé que cuando tú ves eso y de repente nosotros que tenemos un poquito más de edad, bueno, Gonzalo no, pero nosotros que venimos de otra época y tú dices, y te puedes crear esa ansiedad de que, bueno, voy a ser sustituido. Ahí hay un punto bien importante. Yo sé que hay gente que se puede mover desde el miedo y pensar, bueno, eventualmente no voy a servir para nada. Pero yo no creo que la IA te tumbe. Yo creo que un profesional que la maneja sí. Entonces, es importante entender que estamos frente a la tecnología más fácil de dominar. Más fácil si se le presenta empeño. Y me refiero, no voy a decir fácil, simple, porque la curva de aprendizaje es corta, ¿sabes? Y todavía no hay tanto experto. Bueno, tenemos a Gonzalo. Yo recuerdo que Gonzalo todavía, cuando el tema de ChatGPT, que nadie hablaba de eso, que ya él estaba metido en eso. Gonzalo tiene mucha experiencia con eso, así que lo que tú ves, por supuesto, no es lo que vemos nosotros. Pero aún hay una oportunidad. A mí me gusta mucho tener siempre estas conversaciones contigo porque siempre salgo con algo y empiezo yo como dicen allá en Chile, a pololear mis propias inteligencias artificiales para ver qué le saco. Yo veo los resultados que obtiene Gonzalo y tú dices, ¿cómo es posible que los dos tengamos la misma herramienta? Yo también tengo mi sistema Pro y a mí no me dan esos resultados. Entonces, tiene que ver con eso. Pero coincido, yo creo que no es que podamos ser reemplazados, pero una persona que se maneje bien en IA y además tenga algunos conocimientos técnicos o una expertise en un tema en particular, por supuesto que sí tiene una ventaja competitiva sobre ti, es innegable. Sí, lo bueno de la IA es que no es como otras cosas que aparte requieren un manual de uso y mucha dificultad. Por ejemplo, un software cualquiera. Necesitas saber la configuración, dónde se hace esto, dónde se hace lo otro. Claro. Versus la IA, la propia IA te puede ir guiando en casi todos los pasos. Tú necesitas el pensamiento crítico, necesitas saber ciertas cosas básicas, cierto conocimiento básico, pero el resto del día a día de lo pesado, la propia IA te puede ir ayudando a destrabarte. Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, ya yo hoy día lo estaba usando la IA después de todos los días que uso la IA y no estaba logrando el resultado que yo quería. Le pedía y me entregaba una cosa que no era, entonces me empecé a enojar con la IA. Que no siempre me pasa, pero realmente empecé a enojar y empecé a tratarla mal. Fue como, a ver, no, creo que claramente yo no estoy siendo lo suficientemente claro en darle las instrucciones que necesita, porque no puede ser que no, que tengamos este problema. Oye, impresionante. A mí también me ha pasado, pero con mucho menos grado de expertise. Es decir, un huraño que en realidad le está pidiendo, pero no sabe ni qué le está pidiendo. Entonces, y yo creo que ahí pasamos al tiro en la lista negra de la IA. Este me trató mal. Espérense cuando lo hagan humanoide. Esos Estaba memes pensando, típicos, Ricky, esos memes típicos de los que saludan y dan las gracias por si acaso en algún momento claro, lo tienen hay dominado. un meme que me dio mucha risa que era este T800, como buscando así, como el robot, y decía, buscando al que me hizo contar hasta 1 millón.
Entonces, claro, hoy día se usa, fíjate que Gonzalo es de las pocas personas que conozco cercanamente que nos dice, oye, agoté los tokens. A mí no me había pasado. Las versiones gratuitas sí, pero las versiones de pago, como saltar a las más pro, y es porque, claro, Gonzalo necesita mucho la interacción y el desarrollo con IA. En mi caso todavía no es tanto, pero fíjense que se lo voy a plantear de nuevo desde la educación. Nosotros venimos de una generación, Gonzalo, tú eres millennial, si no me equivoco, ¿sí? Sí, Eres millennial. Nosotros, Gustavo, somos, o no, tú también parece que alcanzas justo a ser millennial. No, no, Yo soy, o X. X, y ahí yo también soy X. Y antes nuestro están los baby boomers. Y somos tres generaciones que están en un espacio donde los avances tecnológicos fueron brutales. Sea, yo por lo menos era de los que grababa con una radio la música que daban en televisión para tener esa música portátil. Luego llegaron los MP3 y bueno, hoy día todo el desarrollo musical está a través de Spotify, principalmente Internet y bueno, y hoy día se está desarrollando música también por plataformas de IA como Suno, impresionante también. Y así otro aparato y otros sistemas, nosotros hemos transicionado, yo te diría, con bastante éxito todos estos elementos. Los jóvenes actualmente ya aparecieron con todo esto de la IA y la tecnología. Y a mí me parece que nosotros también venimos de un espacio donde nos aburríamos. Y el aburrimiento hoy día es algo que muchos psicólogos y expertos también en educación temprana dicen, eso es súper importante en los jóvenes, que se aburran. Los papás están muy buscando que no existan esos espacios de aburrimiento. Se fijan los vehículos hoy día para los viajes, ni siquiera tan largos, relativamente largos, con pantalla, con un mini refrigerador para que no falte comida, etcétera, para que nadie se aburra. Pero es justamente en esos espacios de aburrimiento donde aparece la creatividad. Y entonces yo digo, ahí hay un desafío, cómo trabajar creatividad nuevamente, pensamiento crítico en generaciones que ya vienen con esto enfrente. Y eso es un tremendo desafío que tenemos como sociedad también. Pero el pensamiento crítico, sin duda, yo diría a los papás, gente que nos está escuchando, eso es algo sí que tienen que invertir. ¿Sí? No solamente en suscripciones, que por supuesto son importantes, pero momentos donde ellos, sus hijos puedan desarrollar creatividad, pensamiento crítico. Yo creo que se puede hacer un mix perfecto, y esto lo voy a decir como padre. Y mi hija, yo tengo 3 hijos, pero mi hija, la del medio, ya tiene 9 años. A ella le encanta diseñar, diseña moda. Le encanta hacer diseño de moda y aprende y busca videos y dibuja y hace cosas muy interesantes. Ella se gana el premio al mérito y nos hizo sentir muy orgullosos porque estamos en un país con un idioma totalmente distinto. Y nosotros le dimos como un regalo, una computadora que es especial para diseño. Y le descargamos una IA y entonces ahora sus diseños son súper pro, porque ella dibuja Wow. a mano alzada, la mano le permite, la computadora permite touch, fíjate que ni siquiera a ese nivel no lo manejo. Entonces ella hace sus dibujos de sus vestidos, de sus diseños, y la IA se los mejora, pero a niveles máximo, sin perder la esencia del dibujo central. Entonces puede hacer cambio de colores, cambio de modelo, yo lo encuentro espectacular. Entonces yo creo que es un mix. Ella se permite utilizar las ventajas de la tecnología, pero seguir expandiendo su propia creatividad. Y también está la frontera peligrosa del aburrimiento. Yo siempre he sido un crítico con respecto, por lo menos los chicos, los niños con tablets y teléfonos. Mis hijos no tienen, solo mi hijo mayor tiene teléfono porque, bueno, por ahora porque el colegio de él es el que queda más lejos, porque yo creo que eso es una anestesia para el papá, para los padres, no para los niños. Primero los niños están hipnotizados con eso, están todo el día metidos ahí. Pero eso lo hace uno, lo hace el papá o lo hace la mamá para buscar calma, porque no estás acostumbrado a lidiar con un niño que está que quiere explorar, que quiere conocer, que quiere hacer preguntas, que es ruidoso, que golpea, que se mueve, que salta. Entonces, tú para anestesiarte se lo da. Entonces tenemos que tener cuidado cuántos de la IA lo hipnotiza, cuánto tú eres responsable de que tu hijo esté hipnotizado por estas tecnologías. Hay que reflexionar. Exactamente. Bueno, y muchos y papás aparte, tienen un poco ese como lo que tú acabas de decir, como la necesidad de estar comunicados con los hijos. Y fíjate que la tecnología ha presentado una herramienta que yo encuentro interesante, que es un reloj. Imagínense así como ese reloj que tipo Ben 10, Mm, y es como para hablar tipo walkie-talkie, pero con celular, que es el concepto que le llaman prepear.
Y entonces, si el papá o la mamá necesita alguna información, tiene este sistema como un intercomunicador, así como los dibujos animados. Entonces, eso evita esta excusa de como necesito mantenerme conectado con mi hijo para una emergencia. Entonces, bueno, el brazalete funciona bien para eso y así se evita como toda esa interacción un poco nociva que a veces genera el celular. Y lo otro, justo cuando estaba hablando de eso, el Gonzalo, fíjate que yo soy, bueno, no sé si tú has escuchado hablar de las aulas STEM. No sé, no, me parece que no. ¿No? Bueno, ya sigue. Ya, perfecto. Bueno, con respecto a la educación preescolar, lo que menciona Gonzalo es fundamental. O sea, hay una interacción muy importante. Los papás a veces tienen que educar desde pequeño a su hijo cuándo pueden usar la tecnología, cuándo no, y sobre todo los juegos de motricidad, que son súper importantes justamente en la etapa preescolar de donde entra. El desarrollo del cerebelo hoy día está totalmente documentado, la importancia que tiene en modular nuestras emociones. El cerebelo, este que era como para la motricidad fina, pero sirve como un puente modulador de nuestras emociones. Y fíjense, otro elemento, yo siempre me ha llamado la atención, si de repente hay gente de educación acá que nos escucha, que haga en los comentarios, porque tú cuando vas a un aula de preescolar, no sé si le ha pasado, pero son hermosas. Tienen parlantes, tienen una pantalla, tienen monitos, tienen sus casilleros, tienen colores. Y paulatinamente, en la medida que tú vas subiendo y llegas a la sala de los más grandes, salas fome, lúgubre, como que han perdido todo ese encanto y toda esa magia. Como que en esa transición de niño a más grande se pierde una serie de colores, luces, sonidos, y creo que son tremendamente importantes también como extender todo eso entretenido que es un aula, y ahí donde aparece el aula STEM, que viene de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde tienen todos los recursos en esa sala, pero son espacios entretenidos. Si de pronto tú no quieres estar trabajando en equipo y te quieres ir a un puff a lanzarte y poner tu música o jugar cartas, etcétera, en espacios que tiene la misma sala, se puede. Y el profesor no entrega información, el profesor está en el fondo generando este fenómeno social dentro de la sala. Hay objetivos, hay que lograr objetivos, cada clase tiene objetivos, pero no hay un cronómetro en contra. Y me parece también súper interesante como una mirada a futuro estas aulas STEM. Interesante, no sabía que eso existía. Pero sí hay sistemas educativos que se preocupan. Por lo menos donde están los hijos míos, ellos ven meditación, incluso es parte de la parrilla Mm. curricular. Ellos ven meditación, ellos mucho contacto con la naturaleza y como yo vivo en un sector de mar, todos tienen actividades marinas. Entonces van en todos los años ven pádel, pero el de la tabla, ven Stand-up. canotaje, ven velerismo y ven surf. Todos lo ven, todos los años. Es interesantísimo. Entonces les despiertan mucho interés por algunas cosas, ¿no? Yo lo encuentro espectacular. Y fíjate, bueno, yo vivo en Viña del Mar, también una ciudad costera, y no existe esa cultura, no existe. De pronto sacar a los chicos a una visita pedagógica al mar es como un evento casi extraordinario. Y, Mm. y ni hablar clases como por ejemplo de surf. Existen ese tipo de actividades, pero son pagadas. Yo te digo, oye, ¿cómo sería una escuela de surf que hiciese, por ejemplo, a todo un curso? Tendrían trabajo todo el año esas escuelas de surf y tendrían una experiencia social. Y fíjate que yo he visto colegios, son pocos, pero que lo hacen. Por ejemplo, estas limpiezas en las playas. Sacan los plásticos y tienen todo una experiencia también ecológica, pero de real ecológica. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas, eso sin lugar a dudas. Y hoy día las redes sociales también permiten promocionar ese tipo de actividades porque la gente genera adhesión y cuando tú tienes el apoyo de las personas, eso estimula a seguir haciendo más contribución. Ahí hay un tema, porque en Chile los colegios generalmente nunca salen al exterior a hacer actividades. Yo por lo menos en mi experiencia educativa salimos 3 veces, si es que en la universidad ninguna, ni siquiera una en 6 años que estuve. Lo encuentro lamentable. Acá en España sí veo a los niños todos los días afuera en grupo, salen, no sé a dónde van, pero los veo para allá y para acá. Y obviamente es que aprenden mucho más en el exterior. Ahora, cambiando de tema, el siguiente tema que tenemos es todo esto de la perspectiva laboral.
Básicamente el mercado laboral hoy en día ya no está pagando por tareas repetitivas ni mecánicas. Y además la IA, bueno, no es que vaya a reemplazar al profesional, pero sí va a reemplazar al profesional que no está usando la IA, que no sabe cómo se usa la IA. Y acá el primer tema, que estas tareas repetitivas y mecánicas, que, bueno, son cosas muy reemplazables, pero hoy en día, con el desarrollo de la IA, ni siquiera se necesitan modelos de que Cloud, ni de ChatGPT, ni Gemini, sino que son reemplazables en grandes empresas o en empresas medianas por open source, que es gratis. Es decir, posiblemente lo que haces hoy en día te puede reemplazar una IA gratis en un servidor de la empresa o en tu computador. A ese nivel estamos llegando, entonces obviamente que es para ocuparse. Claro, exige de ti algo. Esto, yo creo que la historia contemporánea nos está pidiendo de nosotros algo. Además, somos un grupo de gente bien adaptable, ¿no? Los que estamos vivos hoy y pasamos de los 30 años, vivimos el nacimiento del Internet, ya vivimos también una guerra, vivimos una pandemia, vivimos desastres naturales, el nacimiento de la inteligencia artificial. Los descubrimientos de los últimos 10 años superan los de los anteriores 2000, o sea, increíble. Entonces, yo creo que hay un llamado aquí a montarse en la ola. Sí o sí, tenemos, independientemente de lo que hagas, tú tienes que montarte en la ola. Imagínate que alguien nos está viendo, si eres una persona que trabaja en casa, eres una mujer o un hombre que se dedica al cuidado de su casa. Va a llegar un punto que ya existe, pero va a llegar un punto masificado donde los artefactos incluso van a ser utilizados o van a ser potenciados a través de la inteligencia artificial. Mete la capacidad, la habilidad para cocinar, el tiempo que te puede restar, la optimización del uso de los ingredientes. O sea, estoy hablando de los casos incluso más domésticos, porque todos esos espacios, sí o sí, van a ser alcanzados en un momento por la inteligencia artificial. Así que yo creo que es el momento de montarse en esa ola. ¿Cómo lo ves, Ricky? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque además hay gente que lo ve como algo poco natural, lo ve como que esto en realidad nos deshumaniza, nos está alejando de nuestra esencia. Y en mi opinión, hay un error ahí conceptual porque justamente la esencia humana es innovadora. La Claro. esencia humana es estar siempre buscando y avanzando hacia lo desconocido. Hay muchas cosas que hoy día justamente no podemos anticipar con todos estos avances que son tan veloces, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados por esencia a esos desafíos. Y ahí es donde aparece también esa mentalidad de crecimiento. Es decir, todo esto que eventualmente no domino, no manejo, es justamente esa incomodidad la que me dice, aquí entonces, aquí es donde te tienes que seguir desarrollando. Porque a la hora que me paralizo e intento colocar en rebeldía, que puede ser, no digo que no es válido, pero ya empiezas a participar en paralelo de una sociedad que las reglas ya se están definiendo cada vez más duras con respecto al uso de estas habilidades. Y son habilidades humanas. Es decir, insisto Sí. nuevamente en el punto, es nuestra esencia estar siempre avanzando e innovando. Y dentro de esta innovación, ¿cómo es un poco la visión? Entonces, claro, pasamos de una era industrial, después internet, después todo el boom de los software. Entonces teníamos software para todo, en 20 software. Ahora con la IA son mucho menos software porque la IA básicamente se apoderó de varios software. Ahora diseña, esa misma IA hace software, puede editar videos. Entonces necesitamos mucho menos software. Y ahora estamos pasando a lo siguiente que es la IA y luego los agentes de IA. Que básicamente, les doy un ejemplo. Tony Robbins, la otra vez en un podcast estaba entrevistando a alguien y Tony decía, sí, yo tengo un agente y a veces converso con él por voz. Y el agente me preguntó si a mí me gustaban tener algún robot inteligente en la casa. Le dije que sí. Listo. Entonces, ¿qué hizo el agente? El agente tiene unas redes sociales para agentes y conversaron entre ellos y buscaron fondos, criptomonedas, y hicieron toda una cosa de trading. Y con esos fondos autocompró un robot y se lo envió a la casa de Tony. Y Tony le decía, pero es que no, pero si yo ¿cómo pudieron, por qué pusieron mi tarjeta de crédito? No, si hizo un fondo Hicimos y una crearon el colecta. dinero.
Una colecta GoFundMe. lo crearon de la nada, tienen una red social, hicieron todo de forma autónoma. Ahí estamos llegando y bueno, lo siguiente sería toda la parte de robots, que va a robot con IA que van a reemplazar muchas tareas humanas. Entonces, más o menos ese es el panorama que tenemos. A mí sí me parece, por ejemplo, el uso de la tecnología para sustituir tareas peligrosas. Tareas peligrosas. Hace un par de episodios hablábamos, por ejemplo, de la tragedia de Venezuela. Imagínate los robots que tienen más fuerza, menos miedo, tienen más fuerza, menos miedo y más resistencia. Todo lo que pudieron haber colaborado en un sistema como eso, las personas, yo no sé cómo se hará, las personas que trabajan en estos elementos de energía eólica, estos espirales gigantes de energía, estos molinos gigantescos de energía eólica, los que hacen cambios en antenas grandísimas, todos esos trabajos que pueden ser reemplazados, la limpieza de los ductos de drenaje de las ciudades, que son completamente peligrosos, nocivos, dañinos, tóxicos, que están asquerosos, probablemente eso puede ser sustituido y eso en sí mismo ya es un progreso. Igual la persona que se dedica a hacer eso no es que se quede sin trabajo, porque es el que tiene la habilidad de entrenar a una IA como esa o un robot en este caso, como eso es para que eventualmente diseñe o genere la experiencia. Así que ahí sí yo lo veo súper favorable, ¿no? Claro, y esto que comenta Gonzalo, a mí me deja así como, wow, no sabía esto de que tenían redes Impresionante. sociales los agentes y podían hacer colectas. Lo que a mí yo pensaba que podía ocurrir. No sé si se acuerdan de la película Inteligencia Artificial, justamente, de Spielberg, La vi ayer, donde, mira, No la mira qué vi. interesante. No sé si te acuerdas, pero los robots, ya estos humanoides, ellos participan del mercado, o sea, ellos consumen, compran piezas, se mejoran. Es decir, probablemente un salto que va a dar en unos años más el comercio va a ser que estos robots y estos agentes eventualmente van a participar de la economía, eventualmente van a cobrar un sueldo, van a cobrar o van a poder gastar su salario en distintos tipos de optimizaciones, etcétera. Y nosotros vamos a tener que convivir con eso, entendiendo que muchas cosas, como dice Gustavo, por ejemplo, en la fuerza, no tener miedo, no tener asco y un montón de cosas que son complejas para el ser humano, ellos van a competir con mejores armas, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cuáles son las nuestras? Bueno, justamente la creatividad, la innovación, la interacción. Es decir, sí o sí, hoy día estos desafíos de la inteligencia es mostrarnos a nosotros que ese potencial humano que estábamos pensando en dejar guardado y usar de a poquito, hay que empezar a colocarlo ahí en la arena y sacarle provecho. Oye, Yo lo Gustavo, veo ¿y mucho. tú, cómo lo ves tú desde la parte del coaching? Esta relación humana también se está utilizando mucho en IA, pero el impacto en cómo el coaching viene también a hacer un aporte a este pensamiento crítico, a esta mentalidad de crecimiento tan necesaria hoy por hoy. Sabes que yo estaba justamente reflexionando sobre eso mientras hablaban, porque yo he visto el impacto que tiene incluso en esto que nosotros hacemos. A mí que me encanta, por ejemplo, atender a personas haciendo coaching. Y la IA ha llegado para mí a ser un gran aliado. O sea, nosotros tenemos una de las actividades principales de un coach es la escucha. Una de las cosas que más debe desarrollar un buen coach es una buena escucha. Pero somos seres humanos y eventualmente hay cosas que se pueden pasar o incluso por contexto no comprender de una situación que te pueden estar contando. Y ahí es donde entra la IA de forma genial para potenciar el servicio. Tú puedes hacer una transcripción que es simple, cualquier plataforma ya te brinda la posibilidad de transcribir lo que habla, pero no se queda ahí, sino que te sugiere, detecta patrones y ve cosas que tú probablemente no viste, incluso proyecta, y eso yo lo encuentro maravilloso. Yo cuando veo eso, por supuesto, no me siento amenazado en lo más mínimo, siento enriquecido mi servicio. Y de hecho he percibido que mis clientes en el último año se van como más satisfechos porque tengo muchísimo más para entregarles. Y entiendo además, no sé cómo lo verán ustedes, que hay puntos que no pueden ser sustituidos. Hay un elemento humano que no puede ser sustituido, que es el nivel de conexión humana. La IA no va a tener la capacidad de notar la inflexión de tu voz, por lo menos por ahora. No va a tener la capacidad de notar una pausa en respiración y lo que significa esa pausa según lo que se está conversando. Esa capacidad de tener, por ejemplo, presencia, el estar ahí no para resolver, no para aconsejar, no para decir ni para preguntar, solamente para estar y ver al otro y como que respaldar ese espacio que ocupa. Esa presencia no te la va a dar nadie, que es una presencia obviamente con conexión. Hay un experimento
que yo lo encuentro muy brutal en ese sentido, que agarran a una señora, a una mujer con su bebé, y la mujer está jugando con su bebé, con su hijo, ay, se ríe y lo besa y lo consiente, y el niño risa y risa y risa. Y de repente los científicos le dicen a la señora que pare las expresiones, que paren sus expresiones. Está ahí, pero que paren sus expresiones. Y esa señora se queda ahí, está presente, pero no está conectada. Y el niño en menos de 2 minutos empieza a angustiarse, empieza a gritar, empieza a llorar, empieza como a desesperarse. Entonces no solamente es que tenga las posibilidades de que eso esté, sino la posibilidad de conectarte. Y eso es algo que fundamentalmente tenemos nosotros los humanos. Por otra parte, está el reconocimiento, que no es solamente saber o conocer, porque sí, tiene muchísima información y una capacidad de raciocinio asombrosa, pero reconocer el espacio y la importancia del otro. Hay una frase que dicen los zulúes en Ubuntu, que dice, yo soy en la medida en que somos, yo soy en la medida en que nosotros somos, que crea este sistema que es comunitario. Entonces, si no existe ese reconocimiento, que todavía la IA no lo tiene porque no somos lo mismo, no somos lo mismo, no va a estar. Y por otro lado, está como no sé si llamarlo como la constancia o la perseverancia, que es lo que genera apego positivo eventual. Un solo acto no construye confianza. La confianza se construye a propósito de pequeñas situaciones que la generan. Y yo creo que eso hoy, y digo hoy, y es importante el hoy en esta oración, no lo tiene la IA. Eso lo da únicamente el contacto humano. Así que esa parte va a ser irrepasable. Ahora, podemos hacer sesiones de muy alto nivel si nos avalamos con la IA y que nos dé algunas descripciones de aquello que probablemente no escuchamos, de aquello que probablemente no entendimos o patrones que no estamos detectando. Así que yo lo veo muy favorable. Yo estoy encantado con lo que me ha sumado la IA en mi ejercicio profesional. A Sí, mí, a mí me encanta hacer coaching con una IA, personalmente, Ujú. porque es cuando yo quiero, el momento que yo quiero, la cosa que yo quiero ahora, justamente ahora. Ahora, lo que no puede reemplazarme es ese acompañamiento, accountability, que básicamente si me tengo que reunir nuevamente con mi coach el siguiente lunes, con la IA yo podría hacerme el tonto no hice la tarea. Pero con un ser humano no puedo sí, decir que no voy a hacerlo, que haría mal yo. tal cual, Gonzalo. Y ahí yo te tomo totalmente el punto, en el sentido de la accountability que genera, por ejemplo, ir al médico. Tú vas al médico y eso mismo te lo puede estar diciendo la IA, quizás incluso con más precisión. Yo le subí exámenes míos a la IA, pero excelente todo lo que lo mismo que me dijo el médico, pero con mucha más precisión, con más recursos inclusive. Pero al que le tengo que rendir cuentas personalmente es a ese profesional. Y por lo tanto me da más confianza. Siento que la IA no me genera esa contabilidad. Y creo que ahí también la IA tiene un punto todavía que no alcanza, y no sé si vaya a alcanzar, como dice Gustavo, hay cosas que son irreemplazables. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención, justamente se me fue la idea, doy el pase, se me fue la No te idea. preocupes. Sabes que justamente el, Acá. estamos frente a este desafío o a este temor de lo que puede ser reemplazable y lo que no. Yo por mi parte me siento muy, muy sostenido por la IA, que me ayuda muchísimo en mi servicio y siento que hay un factor mío que no puede ser reemplazado, que es mi capacidad de presencia y esa conexión de lo que yo hablaba antes. Entonces quiero elevar una pregunta para ustedes y para quienes nos escuchan. Y eso va a ser eventualmente, si logras responderla de la honestidad, quizás no tengas la respuesta inmediata, pero puedes pensarla y razonarla, te va a dar ese elemento que es tu factor de competitividad, que va a hacer que tú sigas manteniéndote a un alto estándar. Quiero que piensen, y se los pregunto a ustedes ahora en este espacio, ¿cuál creen ustedes que son las partes de ustedes que hoy al menos, son irreemplazables? Reemplazable en uno mismo, siento que mi creatividad, forma de interpretar ciertos elementos, integrarlos, creo que esa visión me gusta, siento que le puedo sacar mucho más provecho con la IA. Creo que en definitiva hay algo que nosotros siempre hemos hablado también como seres humanos, que hay algo que no podemos hacer, fabricar, ¿se acuerdan? Que es el tiempo. Y creo que la Absolutamente. IA sí está llegando con una solución al respecto. O sea, hoy día muchas personas se están independizando porque están entregando valor directo a otras personas o a empresas, ya no a través de un intermediario mayor, sino que en forma directa. Y hay personas que han decidido decir, mira, mis días viernes, o sea, mi fin de semana comienza efectivamente el día viernes. Yo el día viernes no trabajo.
sábado y domingo menos. Y trabajan productivamente de lunes a jueves y lo hacen gracias a la IA. Están produciendo incluso de lunes a domingo, pero trabajan directamente de lunes a jueves. Y creo que ahí la IA nos está entregando algo que es irreemplazable, pero nos está apoyando en optimizarlo, que es el tiempo. Para mí, yo creo que, bueno, todos los años de experiencia en marketing, por ahora me da una intuición de saber más o menos qué hay que hacer o qué no, los errores, los miles de errores que he cometido. Entonces, claro, muchas veces la IA te dice unas cosas y mi intuición dice, no, yo la verdad es que no lo haría así. Entonces, esa corrección de la experiencia que uno puede tener en toda su carrera, la IA por ahora no la tiene y es única y es muy valiosa. Sin duda que es así. Yo creo que todos debemos tener algo desde nuestro plaza, desde nuestro metro cuadrado que es irreemplazable, que viene a propósito de quiénes somos, de lo que hemos construido, de lo que significamos del mundo, en la forma en que vemos las cosas. Y por ahora yo creo que la IA no va a llegar hasta ahí. Por ahora, por ahora. Ahora bien, si existe esta integración IA que yo creo que incluso optimiza las horas hombre, lo que decía Ricky. Yo no sé, la oportunidad empresarial que se presenta aquí es abismal. No sé si ustedes han visto estas Business of One que ya son billonarias, billonarias, empresas que son de un solo ser humano, billonarias, billonarias, o sea, que alcanzaron en un tiempo récord empresas que tienen una trayectoria de años de reconocimiento y los pasan en capital. Dices, ¿cómo lograron esto? Entonces, esto es una gran ventaja, la optimización de las horas hombres. Y fíjate que esto nos lleva a lo humano, como decía Ricky. ¿Quién no quiere tener más tiempo para sí mismo? Oye, si yo tuviera la oportunidad no solo de entregar los viernes y decir los viernes no trabajo, tampoco trabajo ni lunes ni martes, solo trabajo el miércoles. Y eso para mantener mi cerebro activo. Porque la IA te va a permitir eventualmente eso. Yo doy clase hace aproximadamente 10 años. Y yo recuerdo cuando incorporo un tema, sentarme a hacer mi PPT. Mi PPT, hasta decirlo ya suena feo, ya suena antiguo. Me siento a hacer mi Ya suena a PPT, me pendrive, sentaba ya suena a ya pendrive. suena a pendrive, sí. Entonces, yo me sentaba a hacer mi PPT y duraba no sé cuánto tiempo perdía yo, porque ustedes, perdónenme lo torpe, pero yo recuerdo que hasta colocando una imagen se me desconfiguraba el resto de las láminas. Entonces, tú ahora solamente tienes un tema, que además viene muy refinado por IA, que viene a propósito de tu conocimiento, pero es refinado por IA. Y la propia IA, con el criterio correcto, con el prompt, con la ingeniería de prompting correcta, y te hace esa presentación en segundos, literalmente en segundos, con una calidad que por lo menos yo, hablo por mí, allá los genios del diseño, yo no la hubiese alcanzado. Y ese tiempo que no estoy sentado frente a la computadora, estoy sentado caminando en la playa, dándome unos besos con los hijos míos, compartiendo un helado. Y eso es una gran ganancia, y así lo quiero ver yo. Esa es la parte que yo me quiero quedar de la IA. Me regala mucho tiempo. Sí, Fíjense que en Mindset Mastery Lab está su nuevo programa que es Mentalidad IA, que justamente es un programa intensivo donde le muestra al usuario cómo sacar el máximo provecho de la IA, justamente hacerse más productivo y de alguna manera entregar una respuesta que te vas a responder tú mismo y es, ¿la IA te va a reemplazar o te va a reemplazar el ser humano que sabe manejar la IA? Y en este programa intensivo, y es intensivo porque lo que busca es compromiso. ¿Han visto estos programas que hay muchísimos que valen de distintas áreas, $7, $10, $15? Y dicen, mira, antes costaba $1000, pero ahora vale esto y por pocos días, pero te entregan un PDF, una información, o incluso pudiese ser un video, pero pierde la contability con un ser humano. Es un programa intensivo, lo que gana es que tiene esa contability, tiene información valiosísima, también tienes una plataforma con mucho contenido, pero lo más importante es que generes ese compromiso que te va a permitir convertirte en una persona más eficiente y que genera impacto en el mundo laboral y por supuesto que gana tiempo. y de hecho se llama mentalidad IA, le pusimos así justamente porque no es para enseñarte solamente la IA, sino que es cómo podemos lograr un cambio de mentalidad para que ahora la IA te ayude a potenciar todas las cosas que haces y puedas ser mucho más efectivo, eficaz y hacer un, no sé, un por 10 de las cosas que haces en el día a día. Yo antes me recuerdo cuando tenía mi agencia de marketing,
y tenía 10 clientes y al final era un caos y no tenía tiempo para nada, ahora que hago solamente una cosa a un nivel de profundidad, pero muy, 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 muy grande con la IA. Es otra cosa, como decía Gustavo, la cantidad de tiempo libre que puedes tener, pero haciendo más es, es genial. Es espectacular. Yo por lo menos estoy esperando el programa con ansias porque yo voy a ser uno de los alumnos. De hecho, una infidencia para contar de que yo creo que tiene mucho que ver con el surgimiento de este programa. Siempre nosotros vemos como, por lo menos Ricky y yo, pero Ricky hará su versión, pero vemos cómo avanza Gonzalo, cómo crea, cómo construye, no solo a nivel superficial el tema de los diseños o solamente de los textos, sino software en sí mismo. Yo digo, tienes que tener, yo para mí lo veo increíble. Y siempre de alguna manera como le estamos preguntando y esto y esto y esto, entonces el tiempo que él se ahorra, el tiempo que se ahorra creando, hay una parte de ese que lo gasta explicándonos, ¿no? Entonces como que, ¿por qué no entendemos un poco más de lo que haces, Gonzalo? ¿Por qué no nos explica un poco más? Y surge justamente la idea porque ese dolor que por lo menos yo tengo, de, oye, a mí me gustaría salirme de solo la franja usuario, empezar a sacarle provecho a la IA. Quiero que deje de ser un chat de texto, solamente que me responda que si mi dolor de cabeza y mi dolor de brazo coincide o puede ser un infarto, sino que me ayude con cosas que verdaderamente son constructivas. Y yo creo que ahí Gonzalo nos va a aportar muchísimo valor. Yo espero con ansias que eso sea porque quiero de verdad elevar mi nivel y no quiero el típico, como dice Ricky, porque ya pasé por ahí. El típico PDF o el video de YouTube que es un poquito que eso, bueno, hay material, hay muy premium, pero es despersonalizado y ahí como que hay un elemento que se pierde. Así que yo lo espero con ansia y los invito a que no se lo pierdan. Justamente, y lo que te puede entregar un curso que pase al otro nivel es que te desarrolle creatividad, que te entregue desafíos, que te genere networking, que puedas conversar con otros seres humanos que se puedan plantear ideas, proyectos. Es decir, eso a veces no te lo da otras plataformas porque en lo que estamos hablando es justamente eso. La información, la era de la información está quedando fuera y en la era de la inteligencia, programas inteligentes de interacción efectiva que te permitan desarrollar potencial. Entonces, creo que mentalidad IA viene justamente a cubrir ahí un espacio que es necesario con más elementos que solo información. La información, por supuesto, que es necesaria. Y algo que me hace mucho reflexionar lo que tú planteas, Gustavo, respecto a la creatividad de Gonzalo y la ejecución efectiva, es que nosotros venimos, no vamos a entrar en detalle, pero venimos de otra cultura donde muchas ideas tienen que pasar por un gran filtro de aprobaciones, veámoslo en la siguiente reunión, a ver si la próxima nos juntamos de nuevo, entregamos un informe, veámoslo así. Y eso hoy día yo te diría que está en la prehistoria. Porque el mundo Sí, está avanzando tan rápido que mientras te quedas de una semana para otra viendo qué pasa, cómo lo reflexionamos y todo eso, te están pasando 3 caracoles por frente y que van a una velocidad mayor que la tuya. Entonces, el De, ejecutar, y es donde aparece esta mentalidad de crecimiento. Oye, si nos equivocamos, bueno, vamos a aprender de eso. El único error de los errores es no aprender de ellos. de hecho, ya no les he dicho, pero ya tengo lista la app móvil de Mindset Mastery Lab. No está publicada, por supuesto, pero todo el desarrollo ya está listo. Así de rápido avanza. Y bueno, este curso de mentalidad IA parte el lunes 27 de julio y este lunes 20 tenemos un webinar que voy a dejar el link en la descripción para que se vayan y se informen de todo lo que va a ser el curso. Espectacular, espectacular. Y bueno, les dejamos la invitación. Entren a la página mindsetmasterylab.com, van a estar los enlaces también en la descripción. Si quieren algún tema también que a lo mejor en esta misma conversación nos faltó integrar o que les gustaría que en una siguiente edición estuviese, colóquenlo e interactuemos. ¿Cómo se va en equipo? ¿Qué les pareció el día de hoy esta interacción de podcast? Nuestro tercer episodio ya. es súper nutritivo. A mí me encantan estos temas. Yo creo que mientras más conversemos de esto, la gente más lo naturaliza, porque definitivamente vamos a tener que empezar a convivir con este pensamiento IA. Es inevitable que empiece a ser parte de nuestra vida cotidiana, no solo en el mundo laboral, sino como dije hace unos minutos, la implementación doméstica. También va a ser la IA parte. Aquí que tenemos que ir sacando ventaja, hay que aprovechar los tiempos. Yo creo que los primeros que nos subamos en la ola, porque todavía está en la fase de nacimiento la ola y eso es lo rico de esta estructura,
podemos sacarle mucho partido. Así que yo quedo encantado con lo que escuché, quedo entusiasmado para el 27 y bueno, el 20 no me pierdo ese webinar para ver. Sí, y yo quedo feliz de haber terminado, ahora que lo mencionas, este tercer capítulo de podcast, porque la estadística dice algo así como el 90% de los podcasts no superan los 3 episodios. Así que si, si hacemos el cuarto, ya Vamos a celebrar. Celebramos el superaríamos. cuarto. Claro. Ahora estamos ahí al límite. Sí, sí. Exactamente. Y la invitación es entrar ya de lleno a este mundo de la IA, pero con inteligencia, no solo con información. Tenemos que ser inteligentes porque todo cambio tecnológico trae siempre dos caras de la moneda. Trae un lado muy positivo y trae otro lado negativo. Lo fue también el Internet, ¿se acuerdan? Y sigue Claro. estando, hay estafa, hay una serie de cosas, y la inteligencia artificial, por supuesto, también apertura a una serie de malos usos. Y por eso es necesario tomarlo desde la forma inteligente y protagonista, un cambio que se viene en nuestra sociedad, que ya se vino, la verdad, y que tenemos que abordarlo de la manera integrativa. Así que muchas gracias, equipo, fue muy enriquecedor el día de hoy verles, seguimos en contacto y por supuesto nos vemos en el próximo capítulo 4 de nuestro podcast. Ese sí lo vamos a celebrar. Nos vemos, Adiós. cuídense. Chao, chao.